siguiendo el hilo de los nutracéuticos que íbamos hablando la semana pasada con el micro anterior, donde, bueno, hacíamos referencia a estos alimentos que son de origen natural, pero también sirven como complementos de la alimentación. Y hoy específicamente tratando por ahí el tema de los niños, podemos hablar de algunos suplementos versus la alimentación natural. O algunos de estos complementos naturales que usamos para situaciones especiales. ¿Por qué? Porque se está viendo que hoy en día, en situaciones especialmente de carencias o de riesgos, se tiende más que nada a buscar algún tipo de suplemento sintético donde se van incorporando sustancias que son del orden químico, pero que vienen a suplantar una función de un nutriente natural. ¿Por qué en situaciones de carencia? Porque estamos viendo que, bueno, hay poblaciones de riesgo, especialmente de niños menores de 5 años, y en poblaciones por ahí de bajos recursos, y no tan de bajos recursos, pero que están malnutridos o desnutridos, o los llamados obesos, malnutridos, o el hambre oculta, ¿sí? En donde vemos gran cantidad de chicos y adultos, pero específicamente nos vamos a enfocar en los niños porque son los más vulnerables, ¿no? Niños de 5 años que empiezan a ver que se encuentran, bueno, con carencias especialmente de micronutrientes y carencias proteicas y excesos de grasas y de azúcares refinados, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Uno ve en algunos sectores sociales que uno piensa que están bien nutridos porque los ve con sobrepeso u obesos, pero en realidad están teniendo una situación de carencia muy importante y una desnutrición atrás de esa obesidad. Mucho fideo, mucho arroz también, ¿no? A eso voy, porque que también los países de mayor desnutrición son los flaquitos con pancita, que son los niños que vos ves, ¿no? Eso sí, ya ahí estamos hablando de una desnutrición proteica crónica. Claro. Eso es desnutrición calórico-proteica crónica. Se llaman kwashiorkor, tienen nombres específicos cuando uno los ve flaquitos con las panzas redondas. Eso está más relacionado a una deficiencia de todo, no solamente proteica o de micronutrientes, una deficiencia total, energética también, ¿sí? Porque no tienen la disponibilidad de alimentos, de ciertos alimentos, como tenemos en otros sectores sociales. Seguro. Eso se ve mucho, por ejemplo, en la parte del Chaco, viste, el Impenetrable. Bueno, hay zonas que son bastante complicadas en ese sentido y ahí se pueden llegar a ver esos casos. Pero acá, en la ciudad o por ahí en las grandes ciudades, donde tenemos los sectores más vulnerables o socioeconómicamente más desprotegidos, más débiles, se ve otro tipo de desnutrición o otro tipo de carencia, que es esta que te estoy hablando. Bueno, alrededor de toda esta situación han querido generar suplementos. Han estudiado cuáles eran las deficiencias específicas a nivel nutricional y se han encontrado con que hay un exceso de harinas refinadas, de azúcares refinados y de alimentos chatarra. Fíjate vos que por ahí contradictorio, porque los alimentos chatarra hoy por hoy son de un alto costo, ¿no? Pero bueno, se ha encontrado que tienen una gran ingesta de estos alimentos y muy deficientes en vitamina A, vitaminas del complejo B, en minerales como el hierro, el zinc, el cromo, el calcio, las vitaminas E también, deficiencia, y proteicas, deficiencias proteicas. Entonces se habla de un hambre oculto. ¿Y qué hacen? Intentan suplementar o encontrar un suplemento nutricional, fíjate,
también qué contradictorio, porque es suplemento y nutricional, pero cuando en realidad lo que tienen son principios nutricionales, pero no tienen origen natural. Claro. ¿Sí? Es todo sintético y todo químico. Entonces, han desarrollado, por ejemplo, dentro de todas las cosas que han hecho, han desarrollado un suplemento que está hecho a base de polvo de leche o de leche, en el caso de la bebida, una bebida y un polvo tipo papilla para chicos menores de 5 años. Tienen hidrolizados de almidón de maíz. El almidón de maíz lo cortan en pedacitos, lo hidrolizan, sacan la sustancia más chiquita dentro de todos esos enlaces, que son las dextrinas, las maltodextrinas del almidón de maíz, y le agregan glúcidos aparte. Le agregan monosacáridos, disacáridos. Es decir, hacen por supuesto a esto le adicionan vitaminas y minerales. Como muchos de los productos industrializados que hoy nosotros compramos, que dicen fortificados con vitamina D, o adicionados con tal vitamina. Eso es todo artificial. No es nada natural. No, eso es todo químico. Todo lo que está adicionado, todo fortificado. Fortificado por tal cosa es un producto químico. Todo. Ahí está, para que quede claro. Absolutamente. Y uno ve, bueno, hacemos un paréntesis, ¿no? Y uno ve atrás de un paquete de algo de lo que compra industrializado y vemos 30 ingredientes, de los cuales 3 a lo mejor los conocemos, que son azúcar, grasa, jarabe de maíz o miel o alguna de estas cosas carbonatadas y demás. Y el resto son todo INS. Bueno. Sí. Y volvemos a los suplementos. No solamente están hechos a base de estas cosas, sino que también para que sean aceptados y tengan un nivel sensorial, les agregan saborizantes a vainilla, saborizantes a chocolate, saborizantes, ¿sí? A ver, es un buen fin, porque en realidad queremos combatir esas deficiencias, esas carencias y esos problemas nutricionales. Pero nos encontramos con que estamos haciendo mucho esfuerzo por hacerlo de manera artificial o química, quiero decirlo así para no entrar por ahí en un tema pero entra con medio las complicado. Que con las palabras que hacemos te ese bancamos. esfuerzo, digamos, para hacerlo de esa manera y nos olvidamos que tenemos alimentos que son naturales y que no son caros, ¿sí? Y con un buen asesoramiento y con una buena educación sobre cómo usar esos alimentos, nosotros podemos cubrir esas necesidades. ¿Sí? Por supuesto que hablamos de frutas y verduras en general, seguro. Vitaminas y minerales, frutas y verduras en general. Después entramos en detalles si tenemos alguna situación de anemia con el hierro, o si tenemos alguna situación de deficiencia de calcio con el calcio, y podemos entrar en detalles. O algunas vitaminas, por ejemplo. También este mismo programa se usa para mujeres embarazadas y en lactancia, ¿sí? Que también tienen deficiencia. ¿Por qué? Porque son poblaciones de riesgo, que lo hablábamos la otra vez, en donde uno necesita un aumento del requerimiento de todo lo que comemos habitualmente, porque estamos en una situación biológica especial, que el cuerpo requiere más de todo. Entonces, esos son los que sufren más carencias. Entonces, se aplica también a las mujeres embarazadas. Lo que se ve como resultado específico es que sí, en embarazo y en lactancia, previene chicos con peso bajo al nacer o mamás que no llegan a término con los embarazos. ¿Sí? Es decir, se puede hacer. Pero los chicos tenemos algunas dudas. ¿Por qué? Porque hubo muchos chicos que presentaron intolerancia a la lactosa, por ejemplo, porque al estar más nutridos o a tener una situación de desnutrición o de carencia, también toda la parte metabólica que puede ser en la digestión de la lactosa se ve afectada. ¿Sí? Entonces, a pesar de todo esto y a pesar de que tenemos algunas evidencias de que componentes de los lácteos nos están afectando hoy por hoy bastante. Mucho.
no solamente los compuestos contaminantes o las sustancias contaminantes, que por ahí son trazas, depende del origen del lácteo, sino que las proteínas que pueden ser alergenas, nos están dando alergias a las proteínas de la leche, la lactosa, que es el azúcar de la leche que genera esa intolerancia, el desbalance entre el fósforo y el calcio, en donde para que tengamos una buena absorción de calcio necesitamos no competir con el fósforo. Sin embargo, vemos que los lácteos tienen mucho contenido de fósforo, entonces no se absorbe ese calcio. En fin, hay muchas situaciones, pero en este estudio específicamente se ve cómo los chicos empiezan a generar sintomatología alrededor de la lactosa. Vamos a ir un pequeño corte, bien, María Ángeles, después seguimos todavía unos minutos más con vos. Dale. Para seguir, incluso vamos por un tema musical y por ahí lo pisamos un poquito para aprovecharte más. ¿Te parece? Dale, bárbaro. Dale, vamos.